Lo único que se podía mirar era una ciudad ardiendo. A donde quiera que voltearas, todo estaba siendo reducido a simples cenizas. En un rincón de la plaza, lejos del incendio, se encontraba una pequeña y delgada figura moribunda. Atravesando la multitud que escapaba, un Borgle que la había visto llega al lugar donde se encontraba la pequeña niña de orejas negras y bigotes en sus mejillas. La chica rechaza su ayuda y desea quedarse, pues había prometido encontrarse con alguien. Intentó levantarse, pero rápidamente llegó a su límite. Sus rodillas le fallaron y se desplomó. El Borgle la cargó a su espalda y se la llevó hacia el puerto mientras escuchaba que murmuraba un nombre: Feodor. Ha pasado medio mes desde el incidente del puerto y Feodor se ha estado ocultando de Tiat. Por casualidad se encuentra con Lakesh. Por curiosidad, esta le pregunta qué hizo para que su hermana se enfadara con él. Feodor no lo entiende y le pide que guarde silencio para que no lo encuentre. Lakesh acepta, pero a cambio le pide que siga cuidando de su hermana. Feodor reniega haciendo mucho ruido. En ese momento, una figura de cabello verde se asomaba. Al reconocer su error, inmediatamente empezó a correr perseguido por Tiat, mientras una Lakesh dejada atrás intentaba no reírse. Más tarde y más calmados, Feodor y Tiat caminaban por la ciudad. Tiat se sorprende mucho al ver a mucha gente usando máscaras. Curiosa, se acerca a preguntarle a Feodor. Este rápidamente recordó el motivo. La fecha del festival de conmemoración estaba cerca. Era una tradición en la que participaban todas las islas cercanas, pero no la isla 68. Se celebra entre el invierno, periodo de la muerte, y la primavera, periodo del nacimiento. Es decir, el festival representaba la lucha contra este mundo que ya había terminado una vez, proclamando que rechazaba rendirse. Regresando al cuartel, Feodor y las chicas se encontraban reunidos con el primer oficial, por los rumores de que recientemente llantos de niños han sido escuchados salir del bosque en las afueras de Liel. Sin embargo, si uno entra al bosque e investiga, no encuentra la fuente de los sollozos. Lakesh considera que lo más probable es que el causante de eso sea alguien de la misma raza que ellas. Por ese motivo, las chicas quieren ir y el primer oficial les encomienda la misión de ir a investigar. Pasado un tiempo en el bosque y sin resultados, deciden separarse. Al poco tiempo, Feodor se encuentra con una niña de cabello rojo de unos 2 años de edad. No le gusta lidiar con niños, así que decide alejarse y esperar a las demás. Su sorpresa fue cuando la pequeña le siguió y al poco tiempo ve a las demás regresar emocionadas cargando a una pequeña de cabello azul. Las dos pequeñas necesitaban nombres. Feodor sugiere que llamen a una Kutoli, pero Tiat lo rechaza porque cada hada debe de tener un nombre único y tienen que buscar en los registros generacionales del almacén de hadas para que no se repitan, pero como no podían dejar la isla, momentáneamente las nombraron Apple a la de cabello rojo y Marshmallow a la de cabello azul. Y con eso, las dos nuevas integrantes empezaban sus vidas ahí. Pasaban los días y las pequeñas jugaban con Colon, quien era la única que les podía seguir el ritmo. Lakesh era la segunda mejor en cuidarlas, pero ambas niñas habían generado un gran apego hacia Feodor, siempre deseaban estar con él. Feodor escuchó que Lakesh se encontraba en la enfermería, por lo que decide visitarla. Durante su charla, le pregunta sobre la edad en las hadas. Ella le explica que Apple y Marshmallow son recién nacidas, pero su apariencia es de unos 2 o 3 años, porque sus vidas comienzan con la edad del alma del niño cuando muere. En ese instante, Lakesh empieza a toser. Niega estar mal, pero es terrible mintiendo. No quería que Feodor se preocupara por ella. Le dice que es un ataque único en las hadas, pero que en poco tiempo estará mejor. No parecía estar diciendo toda la verdad. Aún así, Feodor decide no creerle. Mientras tanto, el primer oficial llama a Tiat y a Colon para asignarles una misión secreta y moverlas a un escuadrón especial de forma temporal. Menciona que la persona a cargo del escuadrón las ha pedido a ellas dos específicamente. La misión: retirar armas ilegales que fueron recientemente introducidas a la isla. En ese momento tocan a la puerta.
era Nax Selzel, el amigo de Fyodor. Entró acompañado de un visitante. Era una chica cerca de los 20, en silla de ruedas, cabello dorado brillante, muy frágil pero enérgica. Habían pasado 2 años sin verla. No había lugar a dudas, era Aitia Maise Bangolius. Actualmente era la Hada Mayor. Tras su uso excesivo de venenum en el incidente de Elpis, su cuerpo quedó incapaz de luchar en el frente, pero ahora era la comandante del nuevo escuadrón especial. El grupo salió de la sala y se dirigieron hacia el puerto para partir a la isla 38 para infiltrarse en Liel. En el camino, Tiat y Colon le hablan a Aitia sobre Apple y Marshmallow, y ella las puso al corriente con lo que sucedía en el almacén de hadas. Masha recientemente había tenido el sueño y Almita 1 año antes. Las hadas son almas de niños. Al crecer y perder su juventud, sus cuerpos empiezan a desestabilizarse. Se convierten en una contradicción andante que eventualmente las mataría. Si algo que solo podía existir como un niño dejaba de ser un niño, entonces no quedaría nada. Sin cuidados, sus cuerpos solo podrían llegar hasta los 10 años. Sin embargo, la Guardia Alada consiguió desarrollar tecnología capaz de retrasar ese colapso, y es después del tratamiento que se convierten en hadas soldado adultas y empiezan sus vidas luchando contra las bestias. Ya como infiltrados, Nax y Tiat paseaban encubiertos por el festival. Habían sido informados que 3 bestias habían sido traídas a Liel, pero ¿cómo era eso posible? El informe decía que el Croyans había sido contenido en una bóveda hecha de vidrio, porque lo único que no podía asimilar era la piedra y la tierra, materiales con los que se hacía el vidrio, y se habían creado pequeñas cápsulas con fragmentos de la bestia apodados frascos de perlas. Eran armas muy poderosas y peligrosas. Se habían hecho 9 y solo faltaban 3 por resguardar. Pasaron varios días. Mientras tanto, en el cuartel, con la repentina partida de Tiat y Colon y que Lakish y Panival tenían sus entrenamientos juntas por las mañanas, Fyodor empezó a pasar mucho tiempo a solas cuidando de Apple y Marshmallow. Una mañana, Fyodor se encuentra con Panival, que estaba regresando de sus labores. Le pregunta sobre el misterioso tiempo enferma de Lakish. Ella intenta tranquilizarlo diciendo que el diagnóstico del doctor era común, simple exceso de incineración de venenum, cosa normal porque era la portadora de Seniorius. Para cambiar el tema de Lakish, Panival le recuerda el día que él estuvo enfermo. Fyodor se exaltó, pues no lo recordaba. Panival le demuestra que no es hostil y que no contaría su secreto. Le invita a un pequeño duelo con espadas de juguete. El ganador tendría que responder una pregunta del perdedor. Un trato tonto, pero que Fyodor al final aceptó. Tontearon un poco y el combate se decidió con una muestra de movimientos finales especiales. Panival ganó. Le confiesa a Fyodor que esa era la segunda vez que ganaba con esa técnica, porque, en sus palabras, solo funciona con gente amable. Con un aire de nostalgia, recordó a esa otra persona años atrás en una noche en un puente sobre un pantano. Fyodor acepta su derrota y su premio de consolación. Le pregunta como contexto cómo es que ellas son las armas secretas de la Guardia Alada. Panival explica el concepto del venenum y la puerta de las hadas. Con eso entendido, Fyodor hace su verdadera pregunta. Quiere saber el motivo por el cual llegan a tales extremos por la Guardia Alada. Panival le cuenta que hasta la generación de Kutoli, 5 años atrás, tenían que luchar porque de otra manera Regul Air sería destruida. Eran las únicas armas capaces de hacerle frente a Altimer y por eso lo hacían. Pero luego de que el Timer desapareció de los cielos, habían perdido su razón de existir como armas militares. Por eso habían empezado a surgir armas experimentales alternativas a las hadas, pero que fueron inefectivas al lidiar con el desastre en Cornadiluche 5 años atrás. Tras acabar con Willem, con la primera bestia, habían reafirmado su posición como el arma definitiva contra la amenaza de las bestias, y eso era todo. Fyodor rechaza por completo esa respuesta. Eso no había sido lo que había preguntado.
Quería saber por qué, si gracias al tratamiento de la Guardia Alada se pueden convertir en adultas y probablemente sobrevivir por sí solas, ¿por qué no escapaban? Paníbal acepta que podrían, pero no lo hacen por un motivo. Aman a su familia. Quieren crear un hogar para las jóvenes hadas y protegerlas, como sus hermanas mayores lo hicieron antes que ellas. Pero para hacerlo, necesitan quedarse y vivir como armas para la Guardia Alada, por lo que lo hacen sin objetar. No hay muchas cosas que encontrarías que sean más valiosas que tu propia vida. Fyodor recordó las palabras de su cuñado y se sinceró. Le cuenta a Paníbal que quiere despertar a la gente de Regul El, sacrificando muchas islas para que la gente recuerde que sus vidas están en constante peligro y que hay gente que se sacrifica por su bien. Su plan era subir de rango dentro de la Guardia Alada para descubrir y usar sus armas secretas para conseguir su objetivo. Al ser las chicas dichas armas, le pregunta a Paníbal si ella y las demás le prestarían su poder para conseguirlo. El premio del duelo solo le daba derecho a una pregunta, por lo que Paníbal, sin darle respuesta, se levanta y se marcha del lugar con una sonrisa. Han pasado 3 días y Fyodor, acompañado de Laquish, Apple y Marshmallow, se encuentran en una plaza llena de gente por el festival. Un show de marionetas había llamado la atención de las pequeñas. Laquish le pregunta a Fyodor si recuerda su petición sobre Tiat y le pide un trato similar para ella. No fingir su novio o algo similar, solo que la deje estar con él como hasta ahora. Y aunque en su momento le había rechazado su petición, se sentía celosa de su hermana, del tiempo que pasaba con él. Fyodor sabe que no le está contando algo, aparenta estar bien cuando no es verdad, por lo que ambos discuten. Aunque ella diga que puede encontrar la felicidad por su cuenta, a ojos de Fyodor parece que desea vivir en desgracia. Laquish lo niega en un principio, pero termina por aceptarlo, ya que perder eso debe ser mucho más fácil que perder la felicidad. Fyodor no lo comprende, pero en ese momento son interrumpidos por un accidente cercano con un golem y una instalación mecánica. El nulo asombro de la multitud solo demostraba que ya estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Todo el mundo sabía que la ciudad de Liel se seguía acercando lentamente a su fin. Aitia se encuentra con Tiat, le habla sobre su primer encuentro con Fyodor y también le pregunta sobre el incidente con la bestia en el puerto. Aitia tiene la teoría de que más que un simple ataque terrorista, podría haberse tratado de una prueba a la Guardia Alada. El vital papel de Fyodor, junto con las palabras que le dijo en ese momento sobre abandonar al mundo, hacen sospechar a Tiat de él, pero decide no comentarlo por el momento. Fyodor ya se había acostumbrado a las pequeñas, no con las 4 mayores, pero a ojos del resto era el padre de Apple y Marshmallow. Había salido a la ciudad para comprar provisiones y hacer un par de encargos para el primer oficial, entregar unos papeles y observar la ciudad en busca de cualquier cosa sospechosa. Laquish, Apple y Marshmallow volvían a acompañarlo. Fyodor le pregunta si ya se encuentra mejor. Laquish se confiesa sobre su talento con el veneno y compatibilidad con Seniorius, pero también sobre su incapacidad de blandirla como lo había hecho Kutoli. Fyodor la intenta animar. No había motivos para apresurarse, no debía caer en el mismo error que Tiat y seguir forjando su propio camino. Fyodor intenta contarle sobre su plan, pero en el momento en que comenzó a hablar, sintió un temblor bajo sus pies. Margot Medicis era la contrabandista objetivo del escuadrón especial. Llevaba consigo varios frascos de perlas. Cuando se reunieron con ella, Tiat vio que era una persona joven, más joven que ella y que Colon. Tras confirmar que traía consigo los frascos de perlas, el resto del escuadrón contratado la empezaron a rodear. El punto de encuentro era en lo alto de una torre en la ciudad que había sido desconectada. Era un peligro y había sido clausurada, pero la habían reconectado para su reunión y en ese momento el generador explotó, generando un caos. La torre comenzó a derrumbarse, el piso estaba inclinado. Mientras Margot intentaba agarrarse a algo, se le cayeron varias pequeñas esferas de color negro.
Tiat logró atraparlas, eran 2, y vio cómo Margo conseguía atrapar una más, completando las 3 que buscaban, concordando con el informe de Aitea. Pero, a vista de nadie, 4 perlas más se habían caído. Una de ellas, al tocar el suelo a gran velocidad, se quebró. Fyodor había logrado proteger a Apple y alejar a la Kish que cargaba con Marshmallow, pero su mitad inferior estaba atrapada debajo de escombros y sentía que se desangraba de la pierna. El pensamiento de la muerte cruzó por su cabeza. Había escapado una vez de ella, pero tal vez no 2. Empezaba a perder el conocimiento cuando la Kish llega junto a él. Fácilmente levanta el muro que tenía encima y lo saca de ahí. Mientras salen, un aliviado Fyodor le cuenta su plan a la Kish. A diferencia de con Pannival, no se sentía forzado a hacerlo. Quería que ella lo supiera. La Kish lo escucha y decide no comentarle nada por el momento. Lo deja atrás mientras va a buscar una salida. Apenas logrando caminar, en ese momento, Fyodor se encuentra frente a frente con la 11ª bestia. Veía como el Kroyans se estaba comiendo los escombros y empezaba a crecer. El miedo había regresado a él. De la sorpresa tropezó y cayó. Apple, que se encontraba con él, no comprendía la situación como era normal. Se acercó a preguntarle a Fyodor si odiaba esa cosa. Él lo afirmó con rabia. La pequeña declaró que entonces ella también lo odiaba. Fue a tomar una pequeña barra de los escombros y caminó rumbo al Kroyans, pasando al moribundo Fyodor. Un pequeño impacto sucedió. Inmediatamente, el Kroyans consumió la barra y la mano de Apple. Esta empezó a brillar mientras era asimilada. Entonces, la pequeña lo pisó con su pie. Sucedió lo mismo. Sus zapatos, sus piernas, estaba siendo consumida casi por completo. Fyodor y la Kish voltearon a verse desolados. En ese momento, Apple veía que no podía moverse ya. Y a pesar de su corta edad y limitado conocimiento del mundo, casi como un instinto, sabía qué podía hacer. Su cuerpo empezó a rebosar de venenum, una abrumadora blancura, el propósito original de las hadas, la técnica mágica que solo podían usar esos seres carentes de vida. Fyodor abrió los ojos. El dolor que sentía le confirmaba que estaba vivo. Pero si no estaba muerto, entonces Apple no había activado la puerta de las hadas con éxito. Surgía una esperanza desesperada en él. Lentamente bajó la mirada, únicamente para ver el enorme abismo a su alrededor. Todo lo que vi ahí hace un momento fue borrado por completo. La Kish y Marshmallow se encontraban a un lado de él. La chica de cabello naranja estaba colapsada. Entonces Fyodor lo entendió. Los había protegido. La Kish había quemado tanto venenum como pudo para crear una barrera, pero eso también había acelerado el proceso de deterioro mental. Entonces, Fyodor lloró y gritó hasta que no tuvo voz, y aún así siguió gritando. Tiat y Kolon volvieron de su misión. Visitaron a la Kish, que seguía en coma. Desde ese momento, Kolon no se apartó de su lado. Mientras tanto, Tiat fue con Fyodor. Seguía en cama y la pierna le dolía. Le comunica que habían llegado los nombres oficiales de Apple y Marshmallow. Rantol los había escogido. Fyodor se niega a escuchar el nuevo nombre de Apple, pues sería siempre Apple para él. No quería escuchar tampoco el de Marshmallow, pero aún así Tiat se lo dijo. A partir de ahora se llamaría Riel y sería llevada al almacén de hadas. Finalmente se dio cuenta que estaba en un sueño. Nunca había tenido a nadie en su vida en quien confiar. Era una chica mestiza entre hombre bestia y sin marcas. Había sido comprometida por su familia en un matrimonio a sus 7 años. Llevaba una vida solitaria hasta que conoció a cierto chico. Se enamoró de él a primera vista. Era 2 años mayor que ella, era amable y le permitía decir lo que le hacía feliz. Le enseñaba cosas maravillosas.
Pensaba que si podía pasar al menos un día a la semana con él, como era su acuerdo, podría vivir feliz el resto de su vida. Se encontraba de pie en un mirador. Podía ver a dos niños abajo, una chica cerca de los 8 años y un chico cerca de los 11. Se encontraban riendo y jugando. Le hizo sentir mucha nostalgia. En ese momento, Marco Medicis abrió los ojos. Estaba en un cuarto de metal y piedra. Apenas había logrado escapar. Estaba herida, pero se logró aplicar primeros auxilios. El recuerdo de su difunto prometido le alegró un poco y le devolvió su determinación. Se colocó nuevamente su máscara blanca y su capa y salió del cuarto. Fin del volumen 2. Primeramente quiero hacer una advertencia, aunque es más un consejo, y es que no se queden únicamente con este resumen, porque sí, me esforcé mucho en hacerlo, pero aquí solo presento los momentos que yo consideré más importantes. Y no sé si un evento que no menciono o un personaje en el que no hago hincapié tomen mucha relevancia en un futuro. Así que si les gusta esta historia y aunque no les guste leer o no estén muy metidos en el mundo de las novelas ligeras, háganlo, léanla. Es realmente una lectura muy amena y que van a disfrutar muy probablemente. Lamentablemente no se puede leer de forma legal a menos de que sepas japonés y vayas a Japón a comprarla de forma física, pero en la descripción dejaré los enlaces a 2 páginas que tienen los volúmenes traducidos, una en español y otra en inglés. Y también hay una tercera opción, que es la versión en español con algunos arreglos que yo hice personalmente. Ahora sí, respecto al contenido de este volumen, simplemente sin palabras, es increíble. Probablemente sea mi favorito contando también a los 5 de Sukazuka, o al menos sí que tiene mi momento favorito. En el video pasado comenté que se notaba una madurez como escritor en Akira Kareno, el autor de la obra. Ya se veía en el volumen anterior, pero es que en esta simplemente explota. A diferencia de la historia en Sukazuka, que era bastante lineal, ahora en Sukamoka se ramifica. Es a partir del capítulo 3 que se separan Fyodor y Tiat que empezamos a tener capítulos intercalados con el punto de vista de cada uno. También con el prólogo y el epílogo, o bueno, capítulo 1 y 5, que son contados desde la perspectiva de Marco Medicis. Creo que esto le viene muy bien a este tipo de historias. Por ejemplo, Brandon Sanderson, uno de los mejores autores de fantasía, lo hace en sus libros, porque al presentar un mundo tan grande, el explorarlo espacial y temporalmente con diferentes personajes hace que cada lugar se enriquezca un poquito por sus experiencias y su forma de ver las cosas, que con otros sería distinto, construyendo un panorama general a partir de las piezas de información que consigue cada personaje. Narrativamente también le brinda frescura y agilidad al ritmo de la obra, y crea misterio que te genera mucha intriga, haciendo que quieras llegar a la siguiente parte, y lo mismo con la otra historia paralela, cayendo en un bucle que te hace querer leer más y más. Espero que esto no se quede solamente en Fyodor y Tiat o solo en este volumen, sino que en lo que resta de la historia podamos ver más capítulos desde el punto de vista de otros personajes, desde las demás hadas o de otros personajes secundarios, como por ejemplo de Naiglato. Porque justamente uno de los puntos fuertes de la obra es el trasfondo y el world building de Regul Ale. Cosas como el festival de conmemoración o, para quienes lo hayan leído, la historia del viejo al inicio del capítulo 1 o la charla de Fyodor y Potrik que hablan sobre los niños dorados, forma en la que él conoce a las hadas, son cosas que muestran que este mundo también tiene tradiciones, historias y mitos. Hablando sobre los personajes, Fyodor y Tiat creo que han estado muy bien. Me gusta que no sean un Willem y Kutoli 2.0 y que tengan el protagonismo repartido. Del resto, me ha gustado mucho la relevancia que ha tenido la Kish siendo la coprotagonista de la parte de Fyodor y siendo la que parece, o parecía, desear más una relación amorosa con este. Pannival no se queda atrás, siempre siendo muy incisiva en sus apariciones. Es la que logra sacar el lado oculto de Fyodor. Colon sigue dejando a deber un poquito. Espero vaya ganando tiempo en el siguiente volumen, que es justo la que aparece en la portada. Y que haya aparecido Aitia me dice de que poco a poco iremos conectando más esta nueva historia con la anterior.
Ahora sí, llegando a mi momento favorito, el clímax del capítulo 4. A pesar de que en esta obra ya estábamos acostumbrados a la pérdida de personajes importantes, no me esperaba para nada de Apple. Esa escena ha sido absoluto cine. Con el vínculo generado entre Fyodor y Apple, con el sube y baja de la tensión y el impacto generado por el momento, es una avalancha de emociones. Ese instante en el que Fyodor empieza a hacer conjeturas para autoconvencerse de que no pasó nada, para inmediatamente ver las pruebas de que sí y desmoronarse por completo, representa perfectamente cómo me sentí al leerlo. No te lo crees. Ahora tengo ganas por descubrir cómo van a afrontar la pérdida de la Kish y de Apple, tanto Fyodor, que todo el rato se la pasa hablando sobre acabar con el mundo, y las demás hadas, ahora que son adolescentes, ahora que son conscientes del significado de la muerte. Y llevamos 2 volúmenes muy completos, pero también en los cuales no sabemos casi nada de cómo van las cosas para la gran mayoría de personajes que conocimos en Sukazuka. ¿Qué ha pasado en el almacén de hadas? Con Naiglato, con Rantolk y Noft. Por Aitea sabemos que ha desaparecido Suwon Candle, pero no si la acompañó Ren y el resto del Poteu. Espero que algunas de esas cuestiones se resuelvan en el volumen número 3, que ya empecé a leer. Espero que ese video no tarde tanto como este, lo siento. Y díganme qué les pareció. ¿Les sorprendió ese momento de Apple? ¿Los dejó destruidos emocionalmente como a mí? Déjenlo en los comentarios junto a un me gusta y nos vemos en el próximo video. Bye.